Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con su semana 14 y nos vamos acercando obviamente a nuestro examen de tercer parcial. El día de hoy vamos a ver escepticismo contemporáneo. Recuerden chicos que deben empezar a ponerse al corriente imprimiendo, transcribiendo los ejercicios que hemos visto durante todo este semestre. Al igual que tienen que recordar leer bien sus indicaciones, cualquier duda o pregunta saben que me pueden contactar por vía chat. Bueno, vamos a empezar a hablar del escepticismo contemporáneo y podemos decir que el escepticismo de manera general es una doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme y tampoco se puede encontrar ninguna opinión absolutamente segura. Cuando yo les hablo del escepticismo, podría decir o podríamos decir que se identifica desde el periodo antiguo de la filosofía hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque puede plantearse respecto de la metafísica, la religión, la ética e incluso el estudio de la naturaleza y muchísimas materias más como tal o ciencias. Acuérdense chicos que la filosofía o cuando hablamos de filosofía sabemos que es formularnos preguntas, pero la filosofía aparte de formular preguntas tiene el hábito de dudar y por lo mismo obviamente está acompañada de ciertas dosis de escepticismo en su tarea de indagación. Incluso chicos nosotros podemos hablar de dos tipos de escepticismo, que es el escepticismo radical y el escepticismo moderado. Cuando yo les hablo de un escepticismo radical, niega que se puede establecer como verdadero o falso un enunciado. Incluso podríamos decir que el sujeto no puede aprender o captar en sí el objeto a conocer. Y como niega la posibilidad de conocer algo, obviamente se abstiene de formular cualquier enunciado, pues para él como tal no se podría saber qué es verdadero o es falso. ¿A qué conclusión llegamos? Que podríamos dudar de ellos. De manera muy general, chicos, el escepticismo radical sostiene que no se puede saber nada. Pero cuando yo les hablo de un escepticismo, vuelvo a repetir, radical, es no se podría vivir. ¿Por qué, chicos? Porque obviamente el vivir tenemos que actuar de acuerdo con creencias que presumimos son verdaderas y en muchas ocasiones no lo son. E incluso hay enunciados, creencias que las personas consideran evidentes en cuanto a su verdad, como la creencia en que hay un mundo externo o de que Querétaro existe o que Monterrey existe o que existe un río, que existe un mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo les hablo del dogmatismo, el dogmatismo es indeseable para obviamente hacer filosofía. ¿Por qué? Pues no dudaríamos de nada y entonces no habría ni preguntas ni investigación, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando yo les hablo de un escepticismo moderado? El escepticismo moderado, chicos, plantea dudas y además nos torna conscientes de nuestras limitaciones cognitivas del entendimiento humano. Incluso, chicos, varios filósofos, entre ellos podríamos citar incluso a Platón, subrayaron la importancia del conocimiento adecuadamente fundamentado. E incluso en este tema nosotros vamos a ver que hubo un grupo de pensadores a quienes incluso llamaron neopositivistas, que obviamente estos ¿qué hacían? Bueno, cuestionaban los criterios para establecer la verdad de los enunciados de la ciencia. Y vamos a empezar a ver, chicos, de manera general qué es el neopositivismo como tal. Cuando yo les hablo, jóvenes, de un neopositivismo, vamos a decirlo de esta manera, es el neopositivismo como parte de la tradición escéptica. El neopositivismo cuestiona nuestra capacidad de obtener conocimiento, por lo cual abordamos el problema de los fundamentos incluso de la ciencia. Incluso, chicos, acá vamos a hacer una recapitulación de 2 semanas anteriores, donde Hume, que en la tradición inglesa decía que la única fuente de conocimiento es la percepción sensible, pero incluso se forma un círculo de Viena. Y este círculo de Viena como tal, los integrantes decían que hay dos tipos de proposiciones, que unas son las formales de la lógica y la matemática y todas las demás que deberían ser
vamos a decirlo de esta manera, evaluadas en referencia a la evidencia empírica, sobre todo por observación. Pero ¿qué pasa con estas preposiciones que yo les acabo de decir? Bueno, las preposiciones o enunciados que no podían ser confirmados o refutados por la evidencia eran considerados carentes de significado. Y cuando yo les hablo de pensadores del Círculo de Viena, estaban obviamente preocupados y angustiados por distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Hay muchísimos miembros prominentes del círculo, pero vamos a nombrar a 4 principales, como a lo mejor Otto Neurath, Philipp Frank, otro gran fue Rudolf Carnap, y por último vamos a nombrar a otro Maurice Schick. Bueno, para estos pensadores, mejor dicho, la única fuente como tal de conocimiento es la experiencia. ¿Por qué? Porque ellos se ocuparon del análisis de los conceptos científicos e incluso ellos decían que para construir una filosofía científica teníamos que centrarnos en el control de las investigaciones mediante enunciados de observación. Y tan es así, jóvenes, que para ello ellos utilizaron un aparato lógico o sintáctico y semántico para obviamente poder analizar las hipótesis de la ciencia, y utilizaron como un criterio de demarcación el principio de verificación. ¿A qué me refiero, chicos, con el principio de verificación? El principio de verificación es una proposición o enunciado, el cual es significativo si de ella es posible la verificación empírica. Pero una vez que nosotros hablamos de esto, podríamos incluso decir que la comprobación empírica de la verdad de la proposición será distinta de acuerdo obviamente con la realidad a la que se refiere. ¿Por qué? Porque una verdad de la química se comprobará de forma distinta a una verdad de la botánica o incluso de la medicina forense o de la arqueología, de la historia, qué sé yo. Pero en todos los casos, chicos, siempre se va a recurrir a la experiencia, es decir, a la observación, para saber si la proposición es verdadera o incluso si nos estamos equivocando y es totalmente falsa. Una vez que nosotros hablamos de estas grandes aportaciones, podemos incluso, vamos a revisar, a grosso modo, vamos a decirlo de esta manera, el pensamiento de un autor contemporáneo que fue escéptico. Y vamos a empezar a hablar de Martin Heidegger. Bueno, él obviamente nació en Alemania y este autor se podría decir que propuso una fundamentación de la primera filosofía. ¿Por qué? Porque él decía que para avanzar hacia el ser, fundamento y condición de todo, se debe de considerar que tiene que emprenderse una destrucción de toda la metafísica precedente. Incluso en esta actitud se puede ubicar su escepticismo filosófico. ¿Por qué? Porque es un autor antimetafísico. Él siempre buscó una comprensión originaria del sentido del ser. Y se puede decir, chicos, que su analítica parte del ente particular que es el hombre, que él lo concluía como el que está ahí, el Dasein. No sé si alguna vez ustedes han escuchado el Dasein, pero es un ser humano existente y concreto, más bien que pura conciencia, vamos a decirlo de esta manera. Pero bueno, les voy a explicar qué es el Dasein. El Dasein, chicos, no tiene naturaleza física, sino que su ser lo hace él mismo a partir de sus actos. El ser, el existente, si bien es arrojado al mundo, viene a la existencia a un mundo que está fuera de su control, obviamente, que contiene cosas que él no ha elegido. Desde el principio está con otros en el mundo cotidiano, en el mundo de la vida, vamos a decirlo de esta manera, y no existe como sujeto aislado. ¿Por qué? Porque es parte de una cultura que lo va formando y deja de estar afuera. Incluso hay un distanciado de esa cultura, y esta tal cultura llega a ser parte de nosotros, chicos, porque es un ser con otros. Incluso cuando nosotros disfrutamos como ellos disfrutan, o sea, nosotros disfrutamos como las personas disfrutan, leemos literatura, escucha música, aprecia el arte como lo hacen ellos. Y obviamente después de la descripción del Dasein en la vida cotidiana, Heidegger describe la posible caída, y no solo caída, sino también le llamaba inautenticidad del hombre.
¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros podemos decir que hay tres formas de existir en el mundo. Una es la indiferencia, otra podría ser la inauténtica, y la última la auténtica. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo del en ser y tiempo? Para Heidegger, chicos, las ideas de autenticidad e inautenticidad, las diferentes formas de existir en el ser humano del Dasein como tal, buscan que nosotros aceptamos su ser para la muerte, es decir, reconocemos o se reconoce y acepta su finitud y acepta obviamente la inevitabilidad, vamos a decirlo de esta manera, de la propia muerte. Y el ser, chicos, no se reduce al hombre. ¿Por qué? Porque al Dasein, sino que abarca a este y a los demás seres, por decir objetos, hechos, procesos, relaciones, y el ser se refiere al hecho de que existan, de que sean. Incluso los seres pueden ser estudiados por las ciencias, y tan es así que la comprensión del ser corresponde a la filosofía. ¿Cómo podemos concluir este tema, jóvenes, tan mágico? Nosotros incluso podríamos decir que el ser es la condición originaria o fundamento de todo lo que exista en el mundo. Incluso la idea puede entenderse mejor si comparamos el ser con la luz. ¿Por qué? Porque sin luz, chicos, ¿qué pasa cuando no hay luz? Sin luz, la visión humana resultaría imposible. Incluso la luz es condición necesaria para ver las cosas. ¿Por qué? Porque uno nunca ve la luz sino las cosas iluminadas como tal. Y tan es así, chicos, que nosotros podemos también concluir que para Heidegger el olvido del ser ha culminado en la dominación del mundo por la tecnología. ¿Por qué? Porque el futuro del planeta dependerá en un futuro del genuino pensar sobre el ser que hemos incluso nosotros olvidado. Tan es así, chicos, que él piensa que el hombre se ha ubicado como cosa pensante, como centro del mundo. Y eso es algo que yo siempre les he dicho, somos seres pensantes y tenemos la capacidad de hacer todo lo que nosotros queramos, todo lo que nosotros nos propongamos. No hay limitaciones, chicos. O sea, eso yo veo, y más eso ya lo hemos platicado en clases anteriores, a su edad se ponen muchas limitaciones, pero no, chicos. Ustedes son seres pensantes, los cuales pueden realizar todo lo que se propongan. Y tan es así que todo existe para nosotros, chicos. Todo el ser existe para él con recursos, reserva, provisión. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, si nosotros vemos si la naturaleza existe para la humanidad, podemos decir que entonces no hay nada que no podamos hacerle. Y en esta lógica nosotros desgraciadamente hemos abusado del mundo, incluso perdemos el respeto por todos los demás seres. ¿Por qué? Porque hay una actitud tecnológica que influye mucho. Cuando yo les hablo de la actitud tecnológica, podemos decir que incluye la explotación de otros pueblos que no son como nosotros. Incluso, jóvenes, a lo que quiero llegar con este tema es el olvido del ser. Para concluir, nosotros podríamos decir que el olvido del ser ha generado el oscurecimiento del mundo, la huida de los dioses, la destrucción de la tierra con tanta contaminación, incluso la transformación de los hombres en una masa, el odio y la sospecha ante todo de lo que es ser libre y creativo. Y esto, jóvenes, fluye la posibilidad de ver un mundo en una multitud de maneras apreciativa, respetuosa e incluso artística. Ok, chicos, bueno. De manera muy general, yo les platiqué este tema. Sé que van a haber bastantes dudas, lo sé, chicos, no se preocupen. En videoconferencia nosotros vamos a aclarar cada uno de los puntos. Les pido por favor que lean muy bien sus indicaciones para evitar llegar de cero a su videoconferencia. De mi parte, chicos, sería todo. De manera muy general es este tema. Incluso lo que a mí me importa, jóvenes, es que nos quede claro que es el escepticismo. Y recuerden, chicos, el escepticismo es una doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme y ni puede encontrarse ninguna opinión absolutamente segura. Entonces, bueno, chicos, nos vemos la próxima, nos vemos en la videoconferencia. No olviden anotar dudas o preguntas. Cuídense mucho. Excelente inicio de semana. Gracias.